Daniel, el protagonista de la novela, es un joven que vive con su padre, en una familia formada solo por ellos dos, a causa de que su madre falleció años atrás y con una economía no muy buena. Por eso, el día de su cumpleaños, su padre lo lleva al cementerio de los libros olvidados, haciéndole prometer que nunca diría nada de aquel cementerio. Allí encuentra un misterioso libro llamado La sombra del viento, un libro que se lee sin problema alguno en pocos días. Al acabarse de leer el libro, a Daniel le entra la curiosidad de saber más sobre Julián Carax, el autor del libro, y acude a un amigo de su padre llamado Gustavo Barceló, el cual se interesó por comprar el libro de Daniel, pero él se resistió y prefirió quedárselo. Ese mismo día Daniel conoció a la sobrina Barceló, la cual no tiene vista. Por eso, desde entonces empezó a ir todas las tardes a leerle a Clara, y se acabó enamorando de ella, hasta el punto de regalarle el libro. Tiempo más tarde, Daniel recibió la visita de Line Kubert, uno de los personajes del libro de Carax, en el cual desempeñaba el papel de Diablo. Ese tal Line Kubert amenazó con matarle si no le entregaba el libro para quemarlo. Daniel inmediatamente acudió a casa de Barceló a coger el libro y vio juntos a Clara con su profesor de música, Adrián Neri, el cual le pegó una paliza al verla en casa. Al salir malherido en la calle conoció a un vagabundo llamado Fermín Romero de Torres, del cual no se va a olvidar. Seguidamente Daniel fue a guardar el libro en el cementerio de los libros olvidados, donde seguro que estaría a salvo. Desde ese día, Daniel no volvió a casa de Barceló y se dedicó más en trabajar en la librería de su padre, la cual empezó a triunfar y a recibir más demandas, hasta el momento en que necesitaron a otra persona para trabajar en ella. Daniel inmediatamente se acordó del vagabundo al que había conocido días atrás y lo contrató. La amistad entre el vagabundo llamado Fermín y Daniel fue creciendo a pasos gigantes. Daniel decidió explicarle a Fermín todo lo sucedido con Julián Carax y empezaron a investigar sobre él y la historia que escondía. En esa historia apareció un tal Javier Fumero, inspector de la policía y el que llevaba mucho tiempo persiguiendo y torturando a Fermín, el cual temía de él a causa de las palizas que había recibido por su parte. Investigando a Carax, Daniel conoció a Nuria Montfort, hija de Isaac, el portero del cementerio de los libros olvidados. Nuria sabía muchas cosas sobre el autor de La sombra del viento, pero en su primera visita ella no le quiso contar casi nada. Fue después de morir cuando le dejó una nota a Daniel en la que explicaba que aunque ella estaba enamorada de Julián, él solo había tenido un amor en su vida, Penélope Aldaya, hermano de su amigo Jorge Aldaya. Su padre, Ricardo Aldaya, se había llevado a Julián a casa debido a que había tenido una aventura con Chopi Carax, y el fruto de esa aventura había nacido Julián, por lo que era su padre y no Anthony Furti. En esa casa, Julián y Penélope mantuvieron una relación a escondidas, la cual solo sabía su existencia Jacinta Coronado, la niñera de Penélope. Aparte de que el padre de Penélope y Julián no estarían nada de acuerdo con la relación, su amigo Javier Fumero también estaba enamorado de Penélope, y al verlos besándose una noche, odió a Julián de por vida. Penélope quedó embarazada, pero Julián no lo sabía y huyó a Francia. Pasaron los años y él volvió en busca de Penélope, pero descubrió que ella quedó embarazada y su padre la había encerrado en un cuarto, por lo que murieron ella y su hijo. Desde entonces decidió quemar todas sus obras, olvidarse de Julián Carax y convertirse en Line Kubert, pero en un incendio se quemó y se desfiguró el rostro. Años más tarde averiguó que Daniel tenía uno de sus libros y lo amenazó, pero en el fondo lo admiraba, porque se parecía mucho a él cuando era joven. Mientras Daniel deshilaba la historia de Carax, paralelamente Fermín iba conquistando a la Bernarda, la criada de Barceló. Un día Daniel se encontró por casualidad con la hermana de Tomás Aguilar, Beatriz. Quedaron para verse otro día y se enamoraron, lo que enfadaba muchísimo a Tomás. Siempre que se veían lo hacían en la vieja casa de los Aldaya. Mientras se encontraba con Bea, Daniel investigó la casa y descubrió que Julián Carax residía en la casa. Paralelamente, Bea quedó embarazada sin que Daniel lo supiese. En enterarse, Daniel fue a buscar a Bea en su casa. Pero Tomás le dijo que se había escapado porque estaba embarazada, y directamente se fue a la casa de los Aldaya buscando a Bea y la encontró. También encontró a Julián Carax cuidando de Bea.
Fumero le había seguido y se disponía a matar a Julián, pero Daniel se abalanzó sobre él y se llevó el balazo que iba para Julián. Julián, en acto de venganza, mató a Fumero. Días más tarde, cuando Daniel despertó en el hospital, se enteró de que no se sabía nada de Julián y solo se había encontrado el cuerpo de Fumero sin vida. Daniel recibió la visita de Julián en el hospital sin que nadie lo supiera. Daniel le regaló su pluma para que siguiera escribiendo y desde entonces nunca más volvió a ver a Julián. Seguidamente se reconcilió con la familia Aldaya y se casó con Bea, con la que tuvo un niño llamado Julián. Años después recibieron una novela escrita por Julián Cartat, donde le agradecía a Daniel y a Bea el haberle devuelto la vida.